Bienvenidos al MOOC Phrasal Verbs, creado por los docentes Adriana Barajas y Henry Jaimes del Instituto de Lenguas y Culturas Extranjeras de la Universidad Santo Tomás, Bucaramanga. A través de esta propuesta formativa, usted aprenderá a utilizar en contextos reales y comunicativos algunos phrasal verbs que son usados comúnmente en la cultura americana. Pero quizás usted se preguntará, ¿qué es un phrasal verb? Pues los phrasal verbs significan verbos preposicionales en español y son verbos compuestos formados por la combinación de un verbo o un adverbio o preposición. La preposición o adverbio cambia el significado del verbo. Bueno, entonces los phrasal verbs constan de un verbo más una partícula. La partícula puede ser una preposición o un adverbio, pero no funciona como una preposición o adverbio. Ejemplo, Daniel answered up when the teacher asked him a question. Daniel respondió cuando el profesor le formuló una pregunta. Las partículas son parte del phrasal verb y ellas con frecuencia cambian el significado del verbo. Ejemplo, la chica está sumando los números. The girl is adding up the numbers. O esto no calcula. This doesn't add up. Muchos phrasal verbs y verbos de una sola palabra tienen significados similares. Por ejemplo, ask for significa solicitar. Add in significa incluir. Account for es igual a decir explicar. Los phrasal verbs son menos formales y más comunes en el habla cotidiana. En cambio, los verbos de una sola palabra son más formales y más comunes en la escritura formal. Ahora vamos a estudiar los verbos o los phrasal verbs transitivos. ¿Qué son? Pues son los verbos, los phrasal verbs que tienen objetos. La mayoría de los phrasal verbs transitivos son separables. Por ejemplo, I need to add in some information about your family. Aquí tenemos el objeto some information, pero ese objeto se puede ubicar después del phrasal verb o entre el verbo y la preposición. Por ejemplo, I need to add some information in about your family. Esta frase significa necesito incluir alguna información acerca de tu familia. El objeto puede venir después del phrasal verb o entre el verbo y la partícula. Otro ejemplo es, you made a mistake when you were adding the bill up. O el objeto puede ir después. You made a mistake when you were adding up the bill. Tú cometiste un error cuando estabas calculando la cuenta. Aquí tenemos más ejemplos de la diferencia entre verbos transitivos e intransitivos. Entonces, los verbos transitivos siempre tienen objeto. Por ejemplo, you made up an excuse. Tú sacaste una excusa. He got rid of the problem. Él se deshizo del problema. Los intransitivos nunca tienen objeto. Ejemplo, él dice que vendrá después de la cena. I grew up in Oregon. Entonces, yo crecí en Oregón.
Tanto los phrasal verbs transitivos como los intransitivos pueden tener cualificadores de tiempo y espacio. Ahora, diferencia entre los verbos separables, otros ejemplos para notar muy bien la diferencia entre los verbos separables e inseparables. Los verbos separables tienen el verbo más objeto más la preposición o el verbo más la preposición más el objeto. La preposición se puede mover. Ejemplo, to bring up. I brought up a touchy subject. Yo saqué a relucir un tema delicado. O he brought something inappropriate up. Él sacó a relucir algo inapropiado. To put away puede significar sacar o también puede significar ordenar. Ejemplos. You didn't put away the laundry. Tú no sacaste la ropa de la lavandería. You need to put your toys away. Tú necesitas organizar tus juguetes. Verbos inseparables. Constan de verbo más preposición más objeto. La preposición debe ir entre el verbo y el objeto. Ejemplos, go over. Let's go over the homework. Significa revisemos la tarea. Nunca puedes decir let's go the homework over, porque estaría mal. Sería gramaticalmente incorrecto expresarlo de esa forma. To get over significa recuperarse o reconciliarse. Ejemplos, I can't get over my ex-girlfriend. Yo no pude reconciliarme con mi exnovia. Tenga cuidado. Cuando el objeto es un pronombre, debe venir entre el verbo y la partícula. Ejemplo, I want to ask out her for dinner. Está mal, incorrectamente, gramaticalmente incorrecto decirlo o expresarlo de esta forma. ¿Por qué? Pues porque el objeto siempre debe ir entre el verbo y la preposición o el adverbio. I want to ask her out for dinner. Yo quiero invitarla a cenar. Los phrasal verbs intransitivos no tienen objetos, como lo vimos anteriormente, ¿no? Entonces, the boy is acting up in class. El chico se está portando mal en clase. También es muy importante prestar atención a lo siguiente. Note que la diferencia en significado entre ADAP como verbo transitivo y ADAP como verbo intransitivo fluctúa, cambia, es diferente. Ejemplo, the girl is adding up the numbers. La chica está sumando los números. Y la otra oración, this doesn't add up. Esto no cuadra, esto no calcula. Un verbo, como el verbo turn, puede tener, y combinado con preposiciones y adverbios, puede tener múltiples significados. Sí, el verbo turn por sí mismo significa girar o voltear. Pero si lo combinamos con diferentes preposiciones, pues se cambia totalmente su significado. Por ejemplo, turn up significa subir el volumen, por ejemplo, ¿no? Turn down significa bajar el volumen. Turn in significa en español presentar, entregar. Turn out significa resultar o salir cuando algo resulta bien o mal. El otro es turn on, que significa encender o prender. Y el otro, turn off, que significa apagar. Entonces,
como podemos ver, un verbo al combinarse con una preposición, un adverbio, con alguna de esas partículas, pues puede cambiar su significado. En el próximo video estudiaremos uno de los phrasal verbs más comunes y utilizados en la lengua inglesa, en contexto, con ejemplos y con imágenes ilustrativas para facilitar su comprensión. Muchas gracias.